Verónica Castro construyó más de 50 años de imperio sobre una sonrisa que México creyó perfecta, pero detrás de esa sonrisa había una caja fuerte. Y dentro de esa caja fuerte, según una versión repetida durante años por Yolanda Andrade, descansa una fotografía que podría partir en dos la historia de la televisión mexicana. Yolanda de traje, Verónica vestida de blanco, Ámsterdam, 2003. Una ceremonia sin papeles, sin cámaras oficiales, sin aplausos de Televisa, pero con una frase que todavía hoy pesa como sentencia. Tú y yo sabemos. Escúchalo bien. La mujer que jamás se casó con Manuel, el Loco Valdés, la que crió sola a Cristian, la que volvió a criar sola a Michelle, la que transformó el abandono en fama mundial y la fama mundial en una muralla, habría caminado una sola vez hacia un altar simbólico. Y del otro lado no la esperaba un galán de telenovela, la esperaba una mujer 20 años más joven, rebelde, peligrosa para su imagen, demasiado libre para el México que todavía convertía el amor entre dos mujeres en chiste, insulto o condena. Pero esta historia no termina en una boda negada. Empieza ahí porque después vinieron la caída en Big Brother VIP en 2004, la placa de titanio, los dolores que nunca desaparecieron, la guerra con Cristian, las acusaciones que él rechazó, el silencio de una madre que siempre eligió proteger el apellido antes que explicar la herida. Y finalmente el estallido de 2019, cuando Yolanda pronunció el nombre que durante 16 años había quedado encerrado bajo llave. Todo México creyó que Verónica se retiró porque estaba agotada de los ataques. Pero una diva no abandona 53 años de carrera solo por cansancio. A veces se retira porque la verdad empieza a respirar demasiado cerca. Y ahora, mientras una mujer pierde fuerza para hablar y la otra vive marcada por oxígeno, titanio y silencio, la pregunta ya no es si hubo boda. Y cuando sepas a qué le tenía terror exactamente, vas a entender que la foto era el menor de sus problemas. Lo que de verdad la persigue no lo has escuchado jamás hasta hoy. Para entender por qué Verónica Castro tuvo miedo durante tantos años, no basta con mirar Ámsterdam, ni el retiro de 2019, ni esa caja fuerte que Yolanda Andrade dice guardar por respeto. Hay que ir más atrás, mucho más atrás, a una casa de la Ciudad de México, donde el dinero se contaba con cuidado, donde una madre sostenía sola a sus hijos y donde una niña aprendió demasiado pronto que el amor en su familia podía irse sin despedirse. Esa niña se llamaba Verónica Judith Sáenz Castro. Nació el 19 de octubre de 1952, pero el apellido que terminó iluminando marquesinas, portadas y pantallas no fue el del padre, fue el de su madre, Castro. Fíjate en ese detalle, porque en esta historia los apellidos no son casualidad. El apellido Sáenz quedó atrás. Como quedó atrás la figura del hombre que un día salió de la casa y dejó a Socorro Castro Alba con el peso completo de una familia sobre los hombros. Verónica creció mirando esa ausencia, no como una anécdota, como una herida. Mientras otras niñas podían permitirse jugar, ella comprendió que en su casa no había espacio para la fragilidad. Había hermanos, había cuentas, había comida que poner en la mesa. Y antes de cumplir 15 años, cuando todavía debía estar protegida del mundo, empezó a posar para fotonovelas. A los 14 años ya sabía sonreír para una cámara, aunque estuviera agotada, aunque hubiera dormido poco, aunque por dentro cargara una tristeza que nadie quería fotografiar. Guarda esa sonrisa, no la olvides porque esa sonrisa, la más famosa de la televisión mexicana, no nació en un foro de Televisa, nació como herramienta de supervivencia. Nació para pagar renta, para ayudar a su madre, para que en casa no faltara lo indispensable. México creyó durante décadas que Verónica sonreía porque era feliz. La verdad es más cruel. Sonreía porque no podía darse el lujo de derrumbarse. Después vinieron los estudios, los pasillos, las cámaras, los productores, las luces y también llegó Manuel el Loco Valdés, un hombre brillante, famoso, seductor, mucho mayor que ella, marcado por la comedia y por una vida sentimental imposible de ordenar. Verónica, todavía muy joven, se enamoró como se enamoran las personas que llevan años esperando una figura que no llegó nunca, sin defensas, sin cálculo, sin medir el peligro. En 1974 nació Cristian Castro y con ese nacimiento Verónica no solo se convirtió en madre, se convirtió en una mujer juzgada por un país que todavía castigaba con dureza a una actriz soltera, joven, embarazada y sin un hombre a su lado. México podía llorar con sus heroínas de telenovela, pero no perdonaba tan fácilmente a una mujer real que decidía criar sola. Escúchalo bien. Antes de ser la reina de la televisión,
Verónica fue una madre sola frente a una industria esperando verla caer y no cayó. Trabajó, se levantó, se maquilló el cansancio. En 1979, Los ricos también lloran la convirtió en fenómeno mundial. Millones la vieron sufrir en pantalla como una madre separada de su hijo, sin saber que la actriz regresaba a casa a criar un hijo real bajo silencios que también pesaban. En 1987, Rosa Salvaje confirmó su poder y mientras el mundo repetía su nombre, dentro de Verónica seguía creciendo la misma regla aprendida desde niña. A las cámaras se les entrega la sonrisa y el dolor se guarda donde nadie pueda verlo. Luego llegó Michelle, fruto de su relación con Enrique Niembro. Y otra vez la historia tuvo sabor a puerta cerrada. Otro hombre que no terminó de quedarse, otro hijo que criar desde la fortaleza. Otra noche en la que la diva apagaba la luz y dejaba de ser símbolo para volver a ser una mujer sola. Por eso, cuando años después apareció Yolanda Andrade, no apareció frente a una mujer vacía, apareció frente a una caja fuerte llena de abandono, orgullo, miedo y necesidad de ser amada sin tener que suplicar. Y esa caja fuerte, tarde o temprano, tenía que abrirse. Y entonces apareció Yolanda Andrade. No apareció como aparecen las mujeres en las telenovelas de Verónica Castro, con música suave, lágrimas perfectas y destino escrito por un productor. Apareció como una tormenta. Venía de Culiacán. Había nacido en 1972. Era 20 años más joven. Hablaba fuerte, se reía más fuerte todavía y tenía esa clase de mirada que no pedía permiso para entrar a ningún foro. Televisa podía fabricar princesas, madres sufridas y esposas ejemplares. Pero Yolanda era otra cosa. Era incómoda, era explosiva. Era la mujer que decía en voz alta lo que otras apenas se atrevían a pensar. Y fíjate bien en el contraste, porque ahí empieza el veneno de esta historia. Verónica era la reina, la mujer que había sobrevivido a los hombres que se fueron, a los hijos que crió sola, a las revistas que la juzgaron, a los productores que dudaron de ella, a un país entero que la convirtió en símbolo de maternidad, sacrificio y pureza. Yolanda, en cambio, era la protegida rebelde, la joven que había conocido excesos, caídas, noches oscuras y un dolor propio que no se parecía al de Verónica, pero que también venía de la misma palabra, abandono. Según se ha contado durante años, Verónica la acercó, la aconsejó, la protegió dentro de la empresa. La propia Verónica diría después una frase que hoy suena como una confesión a medias. La quise mucho y la ayudé mucho. Escúchalo despacio. No dijo simplemente fue mi amiga. Dijo que la quiso mucho. Y en esta historia cada palabra que Verónica eligió pesa casi tanto como las que se negó a decir. Las dos empezaron a aparecer juntas. Compartían viajes, comidas, madrugadas, camerinos, programas, secretos. La prensa las miraba como la diva y su muchacha rebelde. Una amistad intensa, una cercanía extraña, una complicidad que parecía inocente mientras nadie hiciera demasiadas preguntas. Pero México, a principios de los años 2000, no era un país preparado para escuchar ciertas respuestas. La palabra lesbiana todavía se usaba en televisión como burla, como insulto, como sospecha. Ninguna gran figura de telenovela podía permitirse romper el molde sin perderlo todo. Para Verónica Castro, la verdad tenía precio y el precio era la casa, los contratos, los homenajes, la mesa familiar, el aplauso de las madres que la veían como ejemplo y el deseo de los hombres que la veían como la novia eterna de México. Por eso el lugar elegido en la versión de Yolanda no parece casualidad. Holanda había legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2001. Apenas 2 años después, en 2003, si dos mujeres mexicanas querían jurarse algo parecido al amor sin ser devoradas por su propio país, había un nombre que brillaba como salida de emergencia. Ámsterdam. Según Yolanda Andrade, allí ocurrió. No una boda legal mexicana, no un documento capaz de aparecer en un registro civil de la Ciudad de México. Una ceremonia simbólica, una promesa, un instante privado. Yolanda tenía 31 años, Verónica tenía 50. Dos mujeres paradas lejos de Televisa, lejos de los reporteros, lejos de la familia, lejos del país que podía convertir una caricia en escándalo nacional. Según esa versión, hubo anillos, hubo emoción, hubo una escena que durante años quedó encerrada en la caja fuerte. Y aquí está el detalle que vuelve todo más doloroso. La mujer que nunca se casó con Manuel Valdés. La mujer que no llegó al altar con Enrique Niembro, la madre soltera más famosa de México.
Según esa historia, se habría vestido de blanco una sola vez y no para un hombre. Pero la libertad de Ámsterdam duró lo que dura un viaje. Al volver a México, la caja fuerte se cerró. Las sonrisas volvieron. Los programas continuaron. Las cámaras no notaron nada o fingieron no notarlo. Y Verónica siguió siendo Verónica, la diva perfecta, la madre intocable, la mujer que no podía permitirse una grieta. Entonces llegó 2004. Televisa preparó para Big Brother VIP una entrada de reina, Verónica Castro montada sobre una elefanta. Luces, gritos, espectáculo en vivo. Ella aceptó como había aceptado durante toda su vida lo que el show le exigiera. Pero esa noche el cuerpo le pasó la factura. La caída fue brutal. Vinieron los hospitales, las cirugías, los dolores, la placa de titanio que empezó a acompañarla cada día como un reloj frío clavado en la espalda. Guarda esa placa. Porque mientras Verónica era reconstruida con metal, según la versión que Yolanda sostuvo durante años, la mujer que pudo haber sido su esposa simbólica no tenía nombre legal para estar ahí. No era familia, no era pareja reconocida, no era nadie ante un hospital, era otra vez la amiga. Y ahí empezó a romperse todo. Y mientras Verónica intentaba acostumbrarse a vivir con una placa de titanio en el cuerpo, otra grieta se abría dentro de la casa Castro. Una grieta más íntima, más vergonzosa, más difícil de contar. Porque una cosa es caer frente a las cámaras de Televisa y convertir el dolor en accidente nacional. Y otra muy distinta es que la herida venga de la misma sangre que una madre protegió toda la vida. Cristian Castro no nació solamente como hijo de Verónica, nació como prueba viviente de su primera gran soledad. Llegó al mundo el 8 de diciembre de 1974, cuando ella todavía era una joven actriz señalada por tener un hijo sin esposo, sin apellido paterno presente, sin un hombre sentado a su lado para calmar la mirada cruel de la prensa. Desde el principio, Cristian fue amor y fue deuda. Fue bebé y fue promesa. Fue el niño por el que Verónica trabajó sin detenerse, el hijo que la obligó a ser madre, padre, escudo y apellido al mismo tiempo. Pero escucha esto, porque aquí empieza la parte más triste. A veces una madre que lo da todo no cría libertad, cría dependencia, cría culpa. Genera un vínculo tan intenso que con los años ya nadie sabe dónde termina el amor y dónde empieza el control. Cristian creció dentro de los foros, entre cámaras, vestidores, maquillistas y aplausos que no eran para él, sino para su madre. La veía entrar a los estudios como reina, la veía mandar, la veía llorar en escena y sonreír fuera de escena. La veía convertirse en la mujer más poderosa de la televisión mexicana. Mientras él seguía cargando una pregunta que tardaría años en resolverse del todo. ¿Dónde estaba su padre? Según se ha contado, el encuentro real con Manuel el Loco Valdés llegó tarde, demasiado tarde para construir una raíz sólida. Y cuando un hijo crece con una madre gigantesca y un padre ausente, el apellido se vuelve corona, pero también jaula. Cristian abrazó esa corona, cantó, vendió discos, llenó escenarios, se volvió ídolo romántico de una generación, pero detrás de la voz perfecta, la prensa empezó a registrar otra historia. Romances turbulentos, matrimonios breves, separaciones ruidosas, declaraciones contradictorias y una vida emocional que parecía moverse siempre al borde del incendio. Verónica lo defendía siempre, como había defendido su propia sonrisa, como había defendido el apellido Castro, como había protegido durante años la caja fuerte de Ámsterdam. Para ella, Cristian no era solo un hijo. Era el niño que había cargado contra todo México, el bebé que la hizo resistir cuando la daban por terminada, el hombre que aunque creciera, seguía siendo la parte más vulnerable de su propia biografía. Por eso, lo que Yolanda Andrade diría años después cayó como una bomba. Según el relato de Yolanda, hubo una noche en la que una discusión entre Cristian y su madre cruzó una línea que ninguna familia quiere reconocer en voz alta. No fue una escena de telenovela, no fue un pleito de revista. Según esa versión, Verónica terminó camino a un hospital y Yolanda estaba ahí, no como invitada, no como curiosa, sino como la persona que la acompañó cuando el cuerpo de la diva volvió a romperse. Guarda este detalle. La misma mujer a la que Verónica, según Yolanda, no podía reconocer públicamente, habría sido la que estuvo cerca cuando el apellido Castro dejó de parecer una dinastía y empezó a parecerse a una casa en ruinas. Cristian, por su parte, ha negado haber golpeado a su madre.
Años después, frente a las cámaras, habló de empujones, de jaloneos, de discusiones fuertes, de una época en la que todos estaban más jóvenes y las emociones se salían de control, pero negó los golpes, negó la imagen más brutal, negó la escena que Yolanda había puesto sobre la mesa. Y ahí está el corazón podrido de esta guerra. Dos versiones. Una madre en silencio, un hijo defendiéndose, una mujer señalando desde afuera lo que dice haber vivido muy de cerca y Verónica otra vez eligiendo callar, porque si hablaba podía destruir a Cristian, si callaba destruía a Yolanda y eligió lo que había elegido desde niña, proteger la estructura, aunque por dentro se viniera abajo. Proteger la casa, proteger el apellido, proteger la marca familiar que México había convertido en altar. Pero la placa de titanio no solo sostenía una espalda, también sostenía una mentira. Cada dolor, cada hospital, cada silencio de Verónica empezó a cargar con una pregunta que nadie podía contestar sin romperlo todo. ¿Cuánto de esa mujer estaba destruido por el accidente de 2004? ¿Y cuánto por una familia que nunca aprendió a amar sin hacerse daño? La caja fuerte ya no guardaba solamente Ámsterdam. Ahora guardaba una noche, un hospital, un hijo, una madre y una mujer que según su propia versión fue borrada incluso después de haberla cuidado. La caja fuerte no se abre cuando uno quiere, se abre cuando la presión de adentro ya no cabe. Y en la vida de Verónica Castro, esa presión tardó 16 años en estallar desde aquel viaje a Ámsterdam, que según Yolanda Andrade había cambiado la historia de las dos para siempre. Junio de 2019. Verónica acababa de regresar al centro del mundo con La Casa de las Flores. A los 66 años, una nueva generación la descubría como Virginia de la Mora, una matriarca elegante, dulce, venenosa, rodeada de secretos familiares. Fíjate en la ironía, porque parece escrita por alguien cruel. Verónica volvía a ser tendencia interpretando a una mujer que sonreía mientras una familia perfecta se pudría por dentro. Y justo cuando México volvía a aplaudirla, el secreto real salió por la puerta de atrás. Yolanda Andrade habló primero sin decir el nombre. Dijo que se había casado simbólicamente con una mujer maravillosa en Ámsterdam. No dio el golpe completo, solo abrió una rendija. Pero México no necesitó más. Los programas de espectáculos empezaron a hacer cuentas, las fotos antiguas volvieron a circular, las entrevistas viejas se desempolvaron, las miradas, los abrazos, los viajes, las bromas de televisión, todo lo que durante años había parecido una amistad intensa, empezó a verse con otros ojos. Durante semanas, Verónica guardó silencio, y cada día de silencio parecía una confesión para los que querían verla caer. Los reporteros la perseguían, los titulares la cercaban, las redes convirtieron su vida íntima en tribunal público. Imagínala en su casa con la placa de titanio doliéndole en la espalda, con su madre anciana todavía viva, con sus hijos mirando el incendio desde sus propias trincheras. Y una pregunta golpeando la puerta una y otra vez. ¿Fue Yolanda la mujer de Ámsterdam? El 3 de septiembre de 2019, Yolanda dejó de jugar con sombras, señaló a Verónica y al día siguiente Verónica respondió con la única arma que había usado toda su vida para sobrevivir, la negación. Dijo que no hubo matrimonio, que no era su esposa, que aquello había sido una broma, un brindis, una exageración, pero escucha bien el detalle, no negó la cercanía, no borró los años, no negó haberla querido, negó el título, negó la palabra que podía destruirlo todo. Yolanda decía amor, Verónica decía broma. Ahí se partió México. Unos llamaron valiente a Yolanda. Otros la acusaron de colgarse de la fama de Verónica. Unos vieron una historia de amor sepultada por el miedo. Otros vieron una traición pública contra una diva que había entregado 53 años a la televisión. Pero lo que nadie midió fue el daño interno. Porque para una mujer que había edificado su imperio sobre el control absoluto de su imagen, aquel escarnio fue peor que cualquier fracaso profesional. El 12 de septiembre de 2019, Verónica hizo lo impensable. Se despidió, no con una gala, no con un homenaje, no con aplausos de pie. Se fue con una publicación marcada por cansancio, rabia y humillación. La mujer que empezó trabajando desde niña, la que convirtió una sonrisa en maquinaria de éxito, la que sobrevivió a abandonos, maternidades solas, caídas y cirugías, abandonaba su profesión porque el país estaba discutiendo a quien había amado. Guarda esa fecha porque ese día no se retiró solamente una actriz, se apagó una industria entera dentro de una mujer y como si el destino quisiera terminar de ensuciar la estatua. En 2022 llegó otro golpe.
Unos comunicadores lanzaron acusaciones delicadas sobre supuestas conversaciones inapropiadas con fans jóvenes. Verónica lo rechazó. Varias personas mencionadas y sus familias salieron a defenderla. No hubo una prueba pública concluyente que cerrara el tema para todos, pero en el tribunal de Internet, muchas veces la mancha llega antes que la verdad. La caja fuerte ya no contenía solo Ámsterdam. Contenía el retiro, la burla, la sospecha, la soledad. Y una pregunta cada vez más cruel: ¿cuánto puede aguantar una reina antes de dejar de sonreír? Para entender por qué Verónica Castro negó tanto, no basta con mirar a Yolanda, no basta con mirar la foto de Ámsterdam, no basta con mirar la placa de titanio, ni el hospital, ni el retiro de 2019. Hay que mirar el país que la fabricó, porque Verónica no nació en una época donde una mujer podía simplemente decir, esta soy yo, y seguir intacta. Nació en un México que aplaudía a sus divas mientras les exigía obediencia. Un México que adoraba verlas llorar en pantalla, pero no les perdonaba vivir fuera del guión. Fíjate bien, los años 70, 80 y 90 no eran un escenario cualquiera. Eran el reino de la familia tradicional, del machismo vestido de moral, de la religión usada como vara de castigo, de los programas de televisión donde la mujer ideal debía sufrir, perdonar, aguardar al hombre correcto y cerrar la historia con boda, hijos y silencio. Televisa no solo producía telenovelas, producía modelos de conducta, fabricaba madres perfectas, esposas sacrificadas, vírgenes modernas, mujeres que podían ser pobres, abandonadas, humilladas, pero nunca demasiado libres. Y Verónica Castro fue la joya más brillante de esa fábrica. La niña que comenzó en fotonovelas a los 14 años entendió antes que nadie la regla de oro. Si quieres sobrevivir, no muestres la grieta. Si quieres cobrar, sonríe. Si quieres mandar en una empresa de hombres, no les des un motivo para destruirte. Por eso su imagen fue tan poderosa, porque parecía invencible. La madre soltera que no necesitaba esposo, la actriz que conquistó más de 100 países. La mujer que hizo llorar a Rusia con Los ricos también lloran y desveló a México con Mala noche. Pero esa libertad tenía una trampa. Verónica podía ser fuerte, sí. Podía ser independiente, sí. Podía criar hijos sin marido, sí, pero había una puerta que no debía cruzar jamás. La puerta del amor que no entraba en el molde. Escúchalo bien. Para una diva de telenovelas, admitir una relación con otra mujer en aquellos años no era una simple confesión personal, era una demolición. Se le podían caer contratos, se le podían cerrar puertas, se podía fracturar el vínculo con las amas de casa que la habían convertido en santa doméstica. Se podía encender la burla de los cómicos, el veneno de las revistas, la crueldad de los patrocinadores, la incomodidad de los propios hijos y Verónica, que había construido todo desde la escasez, desde el abandono, desde una casa donde faltaba dinero, conocía demasiado bien el terror de perderlo todo. Por eso el armario social no era solo una metáfora, era una habitación real, sin ventanas, sin aire, con una llave por dentro y otra por fuera. Por dentro estaba el miedo de Verónica. Por fuera estaba México y en medio de esa habitación estaba Yolanda Andrade. Yolanda representaba lo que Verónica no podía permitirse. La palabra frontal, la risa sin permiso, el deseo sin maquillaje, la posibilidad de decir, yo estuve ahí aunque el mundo ardiera. Por eso, cuando Yolanda habló, no solo cuestionó una versión, atacó una estructura entera. Le dijo al país que detrás de la novia eterna de la televisión mexicana había una mujer de carne, contradicción y miedo, y eso fue insoportable para muchos. Pero aquí está lo más cruel. Esta guerra nunca tuvo un villano sencillo. Yolanda quería ser reconocida. Verónica quería sobrevivir. Yolanda decía, tú y yo sabemos. Verónica respondía con silencio, con negación, con esa sonrisa ya cansada que había aprendido desde niña. Una peleaba por la verdad, la otra peleaba por no ser devorada por la verdad. Y el público hizo lo peor que podía hacer, convirtió una herida en espectáculo. En 2019 no se discutió solo una boda simbólica, se discutió si una mujer de 67 años tenía derecho a ocultar una parte de su vida sin ser despedazada. Se discutió si una estrella debía pagar con humillación pública los años en que eligió callar. Se discutió, aunque nadie lo dijera así, el precio que México les cobró a sus ídolos por no encajar perfectamente en la fantasía que les vendió.
Por eso esta historia no es solo Verónica contra Yolanda, es una época contra dos mujeres, una época que obligó a una a guardar pruebas en una caja fuerte y a la otra a negar incluso lo que quizá alguna vez la hizo feliz. Y cuando una sociedad obliga a vivir así, tarde o temprano, la verdad no sale limpia, sale enferma, sale rota, sale tarde. Y entonces el tiempo hizo lo que la televisión nunca pudo hacer, les quitó el control. Durante décadas, Verónica Castro y Yolanda Andrade habían existido como dos mujeres separadas por una caja fuerte. Una guardaba silencio para no destruir el imperio. La otra decía tener pruebas, pero no las mostraría por respeto a la persona que alguna vez amó. México miraba desde afuera pidiendo la foto, pidiendo el video, pidiendo la confesión final como si la vida privada de dos mujeres fuera una telenovela que todavía necesitaba capítulo de cierre. Pero en 2025 la historia dejó de ser solo escándalo. Se volvió cuerpo, se volvió enfermedad, se volvió hospital, se volvió esa clase de cuenta regresiva que ya no obedece a productores, abogados ni comunicados. Yolanda Andrade, la mujer que durante años dijo, tú y yo sabemos, empezó a perder algo más grave que la paciencia. Empezó a perder fuerza. Su voz, esa voz que siempre fue filosa, burlona, frontal, comenzó a sonar diferente. Su cuerpo empezó a fallarle en público. Las cámaras que antes la buscaban para sacarle una frase contra Verónica, ahora la captaban más frágil, más lenta, más agotada. Según versiones difundidas por ella misma y por distintos medios, su salud fue afectada por problemas neurológicos severos, dolores insoportables y diagnósticos que encendieron alarmas en todo México. Piensa lo que es eso. La mujer que dijo tener la llave de la caja fuerte empezó a sentir que el cuerpo podía cerrarle la boca antes de que la verdad saliera completa. Y al otro lado de esa misma ciudad estaba Verónica, la Vero, la reina, la sonrisa de medio siglo, la mujer que en 1979 había hecho llorar a continentes enteros y que en 1987 había convertido Rosa Salvaje en un fenómeno. Pero ahora ya no estaba en un foro iluminado, estaba atrapada en una batalla contra su propia columna, contra sus dolores, contra esa placa de titanio que desde 2004 dejó de ser una solución médica para convertirse en símbolo. Un pedazo de metal sosteniendo a una mujer que había pasado la vida sosteniendo a todos. Fíjate en la ironía cruel. Yolanda, la que quería hablar, empezó a perder voz. Verónica, la que quería sostener su imagen, empezó a depender cada vez más de un cuerpo que ya no respondía como antes. Una se apagaba por dentro mientras todavía repetía que había pruebas. La otra se escondía detrás de dolores antiguos, respiraciones difíciles, silencios familiares y esa dignidad de diva que incluso enferma intenta no suplicar. Y entre las dos el teléfono. Ese teléfono que quizá todavía podía sonar, ese número que quizá alguna de las dos conservó, esa llamada que nunca llega, porque hay guerras que terminan en tribunales, otras terminan en entrevistas, pero las más tristes terminan así. Dos personas enfermas, envejecidas, separadas no por falta de amor, sino por demasiado orgullo, demasiada herida y demasiado miedo. En enero de 2026, mientras la salud de Verónica volvía a ser motivo de preocupación, aquella placa de titanio regresó al centro de la historia como un fantasma. 22 años después de la caída en Big Brother VIP, el cuerpo seguía cobrando intereses. Cada dolor parecía recordar que el espectáculo le había exigido demasiado. Cada imagen de fragilidad borraba un poco más a la mujer que México creyó invencible. Yolanda tampoco era ya la joven desafiante de los 90. Era una mujer mirando de frente su propia vulnerabilidad, sabiendo que la frase tú y yo sabemos podía convertirse en epitafio emocional si nadie abría la caja fuerte a tiempo. Lo más triste no es que una haya negado y la otra haya acusado. Lo más triste es que tal vez las dos tuvieron razón en su propio infierno. Una quiso sobrevivir, la otra quiso ser reconocida. Y ahora el cuerpo les está diciendo a las dos lo mismo. La verdad no espera para siempre. Al final la historia de Verónica Castro no se cierra con una respuesta, se cierra con una caja fuerte. Porque después de 1974, después de Christian, después de Los ricos también lloran, después de Rosa Salvaje, después de Moscú, después de Ámsterdam, después de la elefanta de 2004, después del titanio, después de Yolanda, después del retiro de 2019 y después de los hospitales, todavía queda una pregunta golpeando desde adentro. ¿Qué fue lo que Verónica tuvo tanto miedo de aceptar? No ante Yolanda, no ante los periodistas, no ante los programas de chismes, ante ella misma. Escúchalo bien.
Una mujer puede negar una boda, puede negar un título. Puede decir que fue una broma, un brindis, una exageración de amigas. Puede borrar una palabra de una entrevista. Puede encerrarse en su casa, apagar el teléfono, cerrar las cortinas y repetir que no pasó nada. Pero hay cosas que no se borran porque no viven en los archivos. Viven en los cuerpos, en los hijos, en los silencios, en la forma en que una persona respira cuando escucha un nombre que todavía duele. Yolanda dijo durante años que existían pruebas. Habló de fotos, habló de videos, habló de una ceremonia simbólica, habló de Ámsterdam como quien recuerda una puerta que se abrió una sola vez y luego fue sellada con cemento. Algunos periodistas afirmaron haber visto una imagen. Yolanda de traje, Verónica de blanco, la diva que nunca caminó hacia un altar con ningún hombre, vestida como novia frente a una mujer 20 años menor. Pero esa foto, si existe, nunca salió de la caja fuerte. Guarda eso, porque a veces la prueba más poderosa no es la que se exhibe, es la que se guarda, la que una persona podría usar para defender su nombre. Y aún así decide no usarla por respeto, por amor, por rabia o por la mezcla enferma de las tres cosas. Verónica protegió su imagen como quien protege una casa incendiada. Yolanda protegió su versión como quien protege una herida que nadie quiso reconocer. Cristian quedó en medio de otra caja fuerte, la familiar. Esa donde se guardan discusiones, acusaciones, negaciones, hospitales y frases dichas demasiado tarde. Y México, sentado frente a la pantalla, hizo lo que siempre hace con sus ídolos rotos, pidió más detalles, más lágrimas, más pruebas, más sangre emocional. Pero el final verdadero no está en una foto, está en la escena que nadie quiere imaginar. Dos mujeres mayores, enfermas, orgullosas, separadas por décadas de cariño, traición, miedo y televisión. Una con la voz amenazada por el cuerpo, otra con la espalda sostenida por titanio, una diciendo todavía tú y yo sabemos. La otra callando como si el silencio pudiera ganarle al tiempo. Y entre las dos el teléfono que no suena. Ese es el verdadero final. No la boda, no el escándalo, no el retiro, el teléfono, la posibilidad de una llamada que quizás nunca llegue, una disculpa que quizás nadie se atreva a pedir, una verdad que tal vez ya no necesita destruir a nadie, pero que tampoco puede salvarlas. Verónica Castro fue muchas cosas. Fue la niña que vendió su sonrisa para ayudar a su madre. Fue la madre soltera que desafió a un país conservador. Fue la reina de Televisa. Fue la mujer que hizo llorar a continentes enteros. Fue la diva que aprendió a sobrevivir negando grietas, pero también fue una prisionera de su propio mito. Yolanda tampoco salió intacta porque decir la verdad tarde no siempre libera. A veces solo confirma que el tiempo ya cobró demasiado. Por eso esta historia no pregunta solo si Verónica amó a Yolanda. Pregunta cuánto cuesta negar lo que alguna vez nos hizo felices. Y quizás la respuesta está en esa frase que todavía camina sola por México. Tú y yo sabemos. Sí, ellas saben. Y tal vez ese sea el secreto más cruel de todos. Si esta historia te llegó al fondo, suscríbete a Detrás de la Fama y activa la campanita, porque aquí contamos las verdades que el espectáculo prefiere mantener bajo llave.